Bueno, mis amados, ahora vamos con la segunda parte del mensaje, después del perdón. Recuerde ya, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a disfrutar la segunda parte. Esperamos que Dios te hable a través de esta segunda parte también. Que Dios le bendiga grandemente y adelante con Cristo. Entonces vamos con la segunda parte del mensaje, después del perdón. Bendiciones. Y dice la palabra que cuando él lo vio la fe de los cuatro, soltó una palabra. ¿Cuál fue? Hijo, tus pecados te son perdonados. Suelta una palabra de perdón. Una palabra de sanidad del alma espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque muchas de las situaciones adversas que el ser humano pasa son producto del pecado. Muchas de las situaciones difíciles, de necesidades o problemas del ser humano que pasa, no todas, pero muchas son producto del pecado. Algunas son producto de las circunstancias, como en el caso de la pandemia. Pero muchas otras son producto del pecado, de malas decisiones, de malas administraciones, de equivocaciones, de errores, aún de pecado. Son las consecuencias a veces. ¿Y qué hace Dios? Perdona el pecado para empezar a restaurar el resto de áreas. En otras palabras, Dios restaura la parte espiritual para restaurar el resto de cosas. Primero ese hombre necesitaba lo más seguro. ¿Por qué? Porque Él le da una palabra que él necesitaba. Este paralítico necesitaba esa palabra. Sabe que Dios te da la palabra que tú necesitas. Espero que en esta noche Dios te esté dando esa palabra que tú necesitas. Esa palabra que cambie tu vida. Esa palabra que te detenga. Esa palabra que traiga reflexión, que traiga respuesta a tu vida, que te saque de la confusión, que te saque del temor, que te saque de la angustia, que te saque de la necesidad y tú puedas ver el panorama de una manera diferente como lo estás viendo. Por eso en esta noche quiera Dios que haya una palabra para tu vida que transforme tu temor en alegría, en esperanza, en gozo, que transforme tu temor en fortaleza, que transforme tu tristeza en alegría, que transforme tu llanto en baile, que transforme tu desesperanza en esperanza y tu salud en sanidad. Ese es el interés, que la palabra de Dios traiga lo que tú necesitas, porque Dios te da la palabra que tú necesitas. Este hombre necesitaba esa palabra porque él sabía que lo primero que necesitaba ese hombre era que fuera perdonado sus pecados. Sabía que la necesidad evidente que él tenía era dejar de ser paralítico, sanarlo de su parálisis. Era evidente, era notoria. Pero Jesús conocía la verdadera necesidad y la primera necesidad que ese hombre tenía. Ese hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Ese hombre necesitaba perdón de pecados. Ese hombre necesitaba un encuentro con el Señor y ser restaurado y redimido y perdonado sus pecados, porque toda restauración integral del ser humano empieza por la restauración del hombre espiritualmente. El hombre necesita reconciliarse con Dios para que su vida cambie, para que su situación realmente sea transformada. De nada servía a este hombre sanarlo de su parálisis y no perdonar sus pecados y no hacerlo libre del pecado y llevarlo a formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, después de sano, sí tenía la libertad de seguir pecando, de ir a emborracharse, de ir a hacer lo que normalmente quizás hacía antes de ser paralítico. Así que le animo en esta noche, la palabra que Dios te esté dando sea la que tú necesites. Este hombre necesitaba esa palabra, perdón de pecados. Dice la palabra, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibraban en sus corazones. ¿Por qué habla este hombre así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sabe que Dios conoce los corazones? Delante de Dios todos somos conocidos. Él conoce el pensamiento y los sentimientos de cada uno. Por eso Él conoció lo que estaban, ni siquiera lo estaban hablando, no era un murmullo ni un comentario que lo podían escuchar, era en sus corazones. ¿Sabe que Dios conoce el corazón? Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce quizás también incluso tu rebeldía ante las situaciones. Dios conoce tus preguntas, Dios conoce de alguna manera las luchas que tienes internas, porque a veces no nos acercamos a Dios porque tenemos luchas internas, porque nos confronta la realidad con lo que tenemos, las necesidades y lo que tú prometes. Y decimos, pero no me cuadra el asunto. ¿Sabe qué? A veces pasa. Y aquí habían estos escribas que eran parte de los perseguidores, de los que de alguna manera trataban de buscar a Jesús para ver en qué fallaba, para acusarlo, para llevarlo a condenación, para llevarlo a juicio. Pero ¿sabe qué? Jesús
conocía sus corazones. Por eso los confronta y dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensas así en vuestros corazones? Si tienen algo a decir, dígalo abiertamente. Por eso delante de Dios a veces la gente no puede esconderse. Me hace acordar una vez de un hombre que llegó a la puerta de la iglesia en yo ministraba y me invitaron a predicar los jóvenes de la iglesia, en la iglesia que yo pastoreaba en Colombia, en Pereira, de la Asamblea de Dios. Y estaba ministrando, orando, dando una palabra profética y mientras oraba, Dios me permitió ministrar a una persona como a 3 metros y el Señor lo tumbó al piso. Yo estaba a 3 metros y el Señor, el Espíritu Santo, de un momento a otro, pum, al piso y empezó a quebrantarlo, a ministrarle y a procesarlo, a tratar con él. Y alguien en la puerta dijo, empezó el show. Ya empezó con el show. Y el Espíritu Santo me dice, este hombre está diciendo eso. Y yo me acuerdo tanto que el Espíritu Santo lo reprende, dice, en el nombre de Jesús, no te burles ni pienses que esto es un show. Y yo hago así, y había tanta presencia del Espíritu Santo que este hombre estando en la puerta cayó al piso. Y duró ahí casi 1 hora, me acuerdo tanto. Terminó el culto y de un momento a otro, cuando terminó el culto, se puso de pie y dijo, ¿y cómo sabía que yo estaba pensando eso? Y eso lo reargulló. Según entiendo el día de hoy, conoce el Evangelio a causa de esa situación. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que ese hombre estaba pensando. Y Jesús conocía lo que estaba pensando estos hombres allí criticando y murmurando en sus propios corazones. En otras palabras, estos hombres pensaban, Jesús le dice esto para escurrir el problema, para sacarle del cuerpo el problema. Mire, seguramente Jesús no puede hacer nada por él. Seguramente la enfermedad que tiene es tan grave que ni Jesús puede hacer nada por él. Así de que él lo que está haciendo es, como decimos en Colombia, le está escurriendo el bulto al problema. Como dicen por ahí, le está sacando el cuerpo al problema. Ellos pensaban, dice, Jesús está haciendo eso porque no puede hacer nada por él. Por eso le dice eso. Eso es fácil decirlo, claro. Y Jesús les dice, como él sabía, les dice, mire, ¿por qué piensan eso? Este hombre lo que necesita es primero reconciliarse con Dios. A veces vemos la necesidad solamente particular y que estamos viendo afuera. Es normal porque nuestros ojos son lo primero que estamos viendo. Pero Dios conoce realmente la necesidad de cada uno y comienza por la parte espiritual. Puede que uno vea la necesidad, yo entiendo que la gente que estaba alrededor y todos los que estaban allí podían ver que este hombre necesitaba ser sano de su parálisis. Pero Jesús, aunque veía eso, también estaba viendo la necesidad interna. ¿Sabes que Dios está viendo tu necesidad? La necesidad más profunda, aunque no la comente, aunque nadie más que tú la sepas, Dios también la sabe. Él conoce tu lucha, conoce tu necesidad, conoce tus encuentros más guardados, conoce todo. Y la necesidad que tú tienes de restaurarse, la necesidad que tú tienes de perdón, la necesidad que tú tienes de ser redimido, de ser perdonado, de ser lavado con la sangre de Jesús, de ser restaurado espiritualmente para que realmente empiece una restauración integral en su vida, necesitas perdón de pecados. Por eso el título de este mensaje es Después del Perdón. Y vamos a ver después de lo que vino después del perdón para este hombre. Pero Jesús les dice, mire, ustedes están pensando que yo no puedo hacer nada por él. Ustedes piensan que de alguna manera yo estoy evadiendo el problema, estoy evadiendo el desafío. Ustedes piensan que esto es tan grave que para mí es imposible. Y dice la palabra, entonces Jesús les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Claro. Fácilmente, de alguna manera es fácil decirlo en términos humanos. Decir, hijo, tus pecados te son perdonados, era fácil. Era una frase muy religiosa, muy bonita. Pero humanamente pensamos levantar un paralítico que llevaba años en su lecho. Pues humanamente es más difícil. Humanamente, no espiritualmente ni divinamente. Desde la perspectiva de Dios era más difícil perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que el perdón de pecados le iba a costar su propia sangre en la cruz. Él sabía que el perdón de pecados para la humanidad tenía el precio de sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías prometido. Pues dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora se dirige el paralítico.
Porque estaba tratando con él. Ya habló con los incrédulos, con los perseguidores. Ya habló con los que lo criticaban y les aclaró. Este hombre necesita perdón de pecados porque si no le perdono sus pecados, no voy a hacer la tarea completa. Sabe que Dios quiere hacer la labor completa en las personas. Dios quiere restaurar la vida espiritual, requiere restaurar la vida financiera. Mire, Dios quería hacer en él, Jesús quería hacer en él una obra completa. Y así es Dios. Dios siempre quiere hacer la obra completa en el ser humano. Siempre quiere hacer la tarea completa. Él no quería hacer la tarea media, porque sanarlo de su parálisis era hacer un trabajo a medias. Ese hombre necesitaba una restauración integral, necesitaba una obra completa, necesitaba reconciliarse con Dios, necesitaba ser perdonado de pecados, necesitaba empezar a formar parte del pueblo, a renovarse, a reconciliarse con Dios, y después necesitaba también la sanidad física. Y ese día fue sanado, dice la palabra, y vino una restauración integral. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Mire, se dirige a él. Hijo, tus pecados, ahora el asunto es con él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Digo, y como perdono tus pecados, también te voy a sanar. Como perdono así como te perdoné y perdono tus pecados, te voy a dar una nueva oportunidad de vida y te voy a sanar. Y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire algo bien particular. ¿Qué es lo que hace Jesús para sanarlo? ¿Le hace alguna técnica de sanidad? No, le suelta una palabra. Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, cancelo y rompo la maldición que te trajo ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hay sanidad y hay salvación. Es entender el principio. Por eso le decía, en mi nombre echarán fuera demonios. En su nombre y en el poder delegado por el Padre está dando una palabra de autoridad y de poder. Hijo, tus pecados te son perdonados. Te declaro libre de la maldición que te trajo a la postración. Te declaro libre del pecado que te trajo a esta circunstancia de enfermedad, de parálisis y de postración que tienes durante años. Te declaro libre porque tus pecados te son perdonados. Y sabe que necesitamos ese tipo de sanidad, ese tipo de liberación. Porque la sanidad espiritual trae sanidad del alma, trae sanidad del cuerpo, trae sanidad financiera, trae sanidad familiar, trae sanidad social, trae sanidad al corazón, al alma, trae sanidad integral. Por eso, hombre, necesitaba perdón de pecados. Dijo, a ti te digo, levántate. He perdonado y ahora te declaro libre del pecado que te trajo a eso. Te declaro libre de la maldición que te trajo a esa postración. Te declaro libre de esa maldición que te trajo y te postró durante esos años en esa camilla. Ahora sé libre de... Qué importante, levántate. Y dice la palabra. Entonces, después de haber recibido la palabra, ahora quiero que de alguna manera, para terminar, amplíe su mente y su corazón a lo que le pretendo decir por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Todos tenemos una lucha. ¿Cómo se operan los milagros de Dios? Él se reserva el derecho y se reserva el secreto para Él. Él conoce el secreto. Nosotros solamente la forma en que lo adquirimos por las promesas y la fe en Jesús y su palabra. Pero Él se reserva. Pero lo que sí es que se produce el milagro cuando suelta la palabra. Y uno que llama la atención, siempre que Jesús hizo un milagro, soltó una palabra. Por eso el principio de los milagros, el principio de la sanidad y de todas las maravillas y prodigios que Jesús hizo y que a través de la historia de la humanidad Dios ha hecho, a través de los siervos que Él ha usado y que ha querido usar y que lo sigue usando en este tiempo, la clave siempre fue que cuando Dios suelta una palabra, la suelta para cumplirla, la suelta para bendecir a la persona y para responder a la necesidad que la persona tiene. Por eso es necesario que siempre recibamos una palabra. Y este hombre recibió la palabra de perdón de pecados, recibió la palabra de liberación, de sanidad, y recibió esa palabra que transformó su vida. Y dice la palabra, inmediatamente la palabra produjo lo que necesitaba. ¿Y qué es lo que necesitaba ese hombre físicamente? Ser sano, poder volver a caminar. ¿Y cuál fue la palabra? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Esa palabra lo levantó, esa palabra afirmó sus tendones, esa palabra afirmó sus músculos, sus huesos, esa palabra activó todos los nervios y las células de movimiento en sus músculos. Esa palabra activó el poder de Dios y la unción activó, a través de esa palabra se activó la sanidad. Yo no sé cómo se operó en él, pero se operó, algo pasó en su cuerpo, algo pasó en sus articulaciones, algo pasó en su columna, algo pasó en sus pies, en sus rodillas, en sus tendones, en sus nervios. La información empezó a llegarle del cerebro a los nervios. Levántese, levántese. Y este hombre se levanta, toma su lecho, aunque tembloroso quizás al principio, aunque quizás un poco duditativo, aunque quizás un poco tambaleante, pero se fue afirmando y tomó su lecho y se fue a su casa. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recibió una palabra, porque vino una palabra de parte de Jesús que cambió su vida. Cuando él la recibió y la creyó, y sencillamente porque dice la palabra, levántate. En otras palabras, ese hombre tenía que moverse, ese hombre tenía que tratar de ponerse de pie. No sabemos cuántos años llevaba postrado ahí, no, la Biblia no hace referencia al tiempo, los años, pero parece que eran años. Y imagínese un hombre en esa condición. Sin embargo, le dice, levántate, y este hombre recibe la palabra y quizás al principio dudaba, pero empezó a pararse, empezó a moverse, empezó a sentir en sus piernas, en su columna, algo que estaba fluyendo, quizá un calor, quizá un fuego, quizá un escalofrío. Algo pasó que empezó a moverlo, empezó a sentir que sus pies se afirmaban, que tenía fuerzas, y empieza a levantarse. Y para corroborar, toma su lecho. El lecho quizás pesaba un poco, pero la fuerza, Dios le dio fuerza, y aún tomó su lecho y por sus propios medios pues llegó a casa. Ya no necesitó que nadie más lo cargara, ya no necesitó que nadie más lo llevara de la mano, que ya no necesitó que nadie más lo llevara donde él quisiera, o que sencillamente lo llevara donde él quería. Ahora él mismo iba por sus propios medios a la casa. Imagínese cómo llegó a casa, imagínese la alegría, el gozo que ese hombre llevaba llevando su lecho. Y todo el mundo, ese era el paralítico. Sí, yo era, pero ayer Jesús me sanó y ahora voy para casa a llevar la noticia, a llevar las buenas nuevas de alguien que perdonó mis pecados y me sanó. Mira, interesante, tremendo. Jesús dice, levántate, toma tu lecho. Y este hombre se levanta. Ahora, para este hombre, después del perdón de pecados, hubo una restauración integral. Hubo una total restauración. Imagínense, este hombre ahora podía ir a trabajar. Ahora podía trabajar por su familia, por sus hijos. Ahora podía ir donde él quería. Quizás ahora podía ir al templo a glorificar a Dios. Yo pienso que lo primero que hizo fue eso, a glorificar a Dios y alabar a Dios. Y ya quizás a llevar una ofrenda de gratitud. Y entonces ahora podía hacerlo por sus propios medios. Podía ir al baño, podía comer, podía hacer todo lo que humanamente es necesario hacer como seres humanos. Que a veces cuando nos falta lo valoramos. Cuando lo tenemos todo, quizás no nos damos cuenta lo importante que es eso, es simplemente el hecho de caminar. Ahora este hombre con gozo caminaba. Yo me imagino que saltaba, me imagino que de alguna manera podía sentirse delante de todos, glorificar a Dios, como cuando Dios hace milagros. A mí me ha pasado, yo levanto mis manos, yo levanto y glorifico, no importa el que esté ahí, no importa si alguien está que no conoce a Dios, no me importa. Cuando Dios hace algo, yo glorifico, yo alabo, y quizás lloro de gratitud, de alegría, y me embarga el gozo. ¿Sabe por qué? Porque veo el cumplimiento de la palabra de Dios, veo el poder de Dios manifestado, veo la gracia de Dios. Imagina este hombre, qué gozo, iba para casa, aleluya, para casa voy, y voy bendecido, voy sano, ahora voy por mis propios medios, ahora no me tienen que cargar, ahora no me tienen que llevar, ahora yo mismo voy solo. ¿Por qué? Porque Jesús perdonó mis pecados y me dio sanidad y me dio vida, y ahora puedo hacerlo por mí mismo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínese la alegría de este hombre, aleluya. Ay, ya me calenté, gloria a Dios. Qué bueno es eso. Y dice la palabra que delante de todo dice así. Entonces él se levantó enseguida. Mira, no fueron horas, enseguida. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra, porque recibió una palabra que vino de la parte de la boca de Dios. Y tomando su lecho, salió delante de todos. Y allí todos, ¿quiénes? Los necesitados, los interesados, los curiosos, los seguidores y los críticos. Delante de todo ese tipo de personas, él salió y todos vieron el milagro. ¿Sabe qué? Dios a veces manifiesta su gloria para que todas la vean. A veces Dios permite que su gloria se manifieste delante de todos y todos sean testigos de su poder para callarle la boca a todos.
Para que los necesitados dicen, Él es mi esperanza y yo también puedo tener algo que Él tiene para mí. Para que los interesados empiecen a creer y para los creyentes y seguidores sigan creyendo más y se afirmen más. Para que los curiosos empiecen a ver que realmente Él es el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías. Y para que los perseguidores y críticos sean confrontados y de alguna manera tengan oportunidad también de arrepentirse. Pero dice que delante de todos, de manera que todos se asombraron. Imagínense, eso es importante, quiero terminar, pero mire, hay algo importante: cuando Dios actúa, uno queda asombrado. Si hay algo que Dios sabe hacer es asombrarnos. A mí Dios me ha asombrado muchas veces, y sobre todo cuando he hecho milagros en mi familia. Yo me asombro cómo mi madre, después de 30 años de haber pasado una situación de cáncer terminal, hoy en día esté viva. En el año 1990, mi madre se estaba muriendo de cáncer. ¿Y sabe qué? Se oró por ella familiarmente. Y me acuerdo tanto que mi madre me dijo un día: hijo, tú oras por los enfermos desde los 14 años. Ora por mí. Y lo hicimos con mi hermana. Y lo hicimos con mi padre. Porque ya no hay esperanza. Y sabe que Dios la sanó. Hasta el día de hoy. Y se ha hecho exámenes periodos de vez en cuando, porque después siempre ha salido negativo. Ya no hay más cáncer en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Hace 30 años. Y claro, uno cuando ve eso dice: gloria a Dios, mi madre está viva porque Dios la sanó. Mi madre está viva porque Dios la ha sostenido y la seguirá sosteniendo. La seguirá sosteniendo hasta el tiempo que Él disponga. Y dice la palabra: y todos se asombraron. ¿Sabe qué? Cuando Dios actúa, uno queda con la boca pasmada, queda anonadado, queda asombrado, queda perplejo y no sabe qué decir ni qué argumentar. Allí todo el mundo quedó callado y no sabía ni qué decir, pero sí hicieron una cosa: glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe qué? Después del perdón vienen muchas cosas que nos van a asombrar. Mucha gente necesita el perdón para que Dios lo asombre y haga milagros extraordinarios. Esa gente al final dijo: gloria a Dios. No sabemos cómo lo hizo, no sabemos qué manera, pero lo que sí vimos que vino una palabra, fue perdonado y fue sanado. Gloria a Dios. Y sabe que no hay argumento, no hay forma quizás de explicar, no hay forma de argumentar, no hay forma de decir, de expresar lo que a veces pasa. No podemos explicar, pero sencillamente, ¿sabe qué? Cuando Dios actúa, asombra. Cuando Dios actúa, lo deja uno asombrado, perplejo, lo deja maravillado, lo deja de alguna manera con cierto temor reverente. Gloria a Dios. Uno termina diciendo: gloria a Dios. Yo no sé cómo Dios lo hizo, no sé de qué manera operó, pero sencillamente hoy veo un milagro en mi vida, veo un milagro frente a mis ojos, de tal manera que gloria a Dios. Mire, yo no sé cómo Dios sanó a mi madre de cáncer, pero lo que sí sé es que el milagro sigue latente, porque mi madre sigue viva después de 30 años. Tiene alrededor de 77 años. Es una anciana de 77 años. Es una mujer de oración que en Colombia está. Que Dios me la guarde ya donde quiera que está. En este tiempo de confinamiento está en un campo, en una finca cafetera. Y Dios la ha sostenido y la ha sanado muchas veces. Y la seguirá sosteniendo en el nombre de Jesús. Aquí, como puede sostener a su señora madre, de aquellos que de punto están enfermos o que están aterrados. Así como Dios sanó a mi madre, puede sanar la tuya. Así como Dios restaura y ha sostenido a mi madre, puede restaurar y sanar y sostener la tuya y darle fuerzas. En el nombre de Jesús te lo declaro por la palabra. Declaro en fe, proféticamente en fe, que para tu madre, para tu familiar, para tu padre hay sanidad, hay vida, hay restauración. No sé dónde quiera que se encuentre, hay vida para tu familiar, hay vida para ese padre, para esa madre que quizás está agobiado con la enfermedad. Quizás es anciano, pero si Dios lo hizo con mi madre, lo puede hacer con la suya y lo puede hacer con el suyo también, en el nombre de Jesús. Por eso, mi amado, dice delante de todos, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La fe de esos cuatro hizo que Jesús se manifestara con el poder de su palabra. Con una palabra que soltó, vino sanidad sobre ese hombre. Una palabra de perdón y restauración. Y después del perdón, este hombre fue restaurado integralmente. ¿Sabes qué? Quizá lo que tú necesitas, más que la necesidad latente, física, palpable, vital que estamos viendo, la necesidad física y real que estamos viendo, quizás allá en lo profundo de tu ser tú necesitas otro tipo de sanidad espiritual. Quizás necesitas que te reconcilies con Dios.
Quizás necesitas que haya perdón de tus pecados. Quizás necesitas que Dios haga una obra en tu vida. Y no hay hombre que no peque. Todos los seres humanos nos equivocamos, pero tenemos la oportunidad en Dios y en Cristo Jesús, a través de su sangre, de ser limpio de todo pecado. Confesando nuestras ofensas a Dios como seres humanos. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Por eso en el nombre de Jesús hay perdón para ti, hay perdón para mí, hay perdón para todos en general. Para su iglesia, para su pueblo. Y aquellos que necesitan reconciliación. Mira, yo sé que todos tenemos necesidades. Y quizás tú estás teniendo una necesidad muy evidente, muy patente. Pero déjame decirle, hay otra que quizás no estás confesando o no estás entendiendo. O quizás otra que de alguna manera podemos decir que no estás viendo o que no vemos nosotros. Y es que necesitas perdón de pecado, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas ser transformado, necesitas una reconciliación con Dios, empezar de nuevo, caminar con nuevo. Quizás eres una oveja descarriada, alguien que se quedó dejado atrás por las circunstancias de la vida. Quizás la tentación, los problemas, tantas cosas que a veces se nos presentan a ver a todos los seres humanos, tentaciones, ataques, dificultades, tormentas, pruebas, desiertos y tantas situaciones que a veces quizás nos hacen tambalear en la fe, o quizás nos ponen tropiezos y nos hacen caer, nos debilitan de la fe o nos llevan al pecado. Pero en Dios tenemos oportunidad de restaurarnos. A través del perdón de pecados viene sanidad, viene restauración. A través del perdón de pecados viene vida, viene una restauración integral. Restáurate integralmente con Dios, reconcíliate con Dios, y el resto de cosas serán añadidas. Y no solamente lo que tú ves como necesidad física, palpable, vital, evidente. Más allá vendrá otro tipo de respuestas. Y sabe que usted saldrá delante de todo y será un testimonio fiel del poder de Dios, como lo fue este hombre. Este hombre fue un testimonio fiel del perdón y la restauración y del poder y la sanidad y de un milagro de Dios a través de la vida de Jesús, con una palabra que Él le entregó. Y por causa de este hombre, todos terminaron diciendo: gloria a Dios, y nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios, Dios quiere hacer cosas nuevas. Quizás no has visto cosas en tu vida, pero es hora de que por la fe empiezas a ver cosas que no has visto. Yo he visto muchas cosas y quiero ver más. Hay cosas que aún no he visto, pero quiero verlas y sé que las veré por medio de la fe. Sé que por la fe veré cosas que aún no he visto, y Dios va a mostrar cosas que aún no ha visto por la fe. En el nombre de Jesús y su palabra, usted verá cosas que aún no ha visto y va a terminar glorificando a Dios. Por eso cosas que aún no he visto están por venir. Cosas que aún no has visto tú vendrán, y tú las verás si le crees a Dios, si se reconcilia, si te pones a los pies del Señor. Él vendrá y te mostrará cosas que tú no conoces, que no has visto. Hay cosas que no has visto que vienen para tu vida. Hay cosas que no has visto que Dios quiere revelar y mostrar y manifestar en tu vida solamente a través del perdón y la reconciliación. Reconcíliate con Dios, renueva su relación con Dios. Si es necesario pedir perdón, si es necesario transformar, en el nombre de Jesús, empecemos y usted verá la gloria de Dios. Y me gusta esa frase: nunca hemos visto tal cosa. Porque cuando se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta el poder y hay palabra de Dios, y hay milagros y hay sanidades, y Dios interviene, y viene la presencia de Dios. Hay cosas nuevas que no hemos visto, hay cosas nuevas que no se han visto, se manifestarán y se verán en tu vida. Por eso es necesario en esta noche recibe esta palabra. Cosas que no has visto, cosas que usted no ha visto, quizás no ha experimentado, son las que Dios tiene preparadas a través de la fe y la reconciliación. Por eso en el nombre de Jesús le invito en esta noche que por la fe acércate a Dios, reconcíliate con Él para que haya perdón de pecados, para que haya una restauración integral en tu vida, para que haya una restauración transformadora en tu vida, y usted verá cosas que no has visto en tu vida. Esas necesidades que estás viendo como un problema grande, para Dios serán como nada, y usted verá la gloria de Dios y terminará diciendo: gloria a Dios. Era tonto que no entendía, pero ahora puedo entender que en Dios está la respuesta, y cosas que no han visto se manifestarán en tu vida. Quiero dejar esta palabra en el nombre de Jesús. Yo no sé quién la quiere tomar, no sé quién la quiere llevar. Cosas que no has visto vienen para tu vida. Cosas que no has visto te van a asombrar. Cosas que no has visto de parte de Dios. Buenas cosas, buenas manifestaciones del poder de Dios, buenas maravillas, buenas respuestas de parte de Dios que no has visto. Dios las quiere manifestar a tu vida en esta noche, a partir de este día, en esta semana, en este tiempo y en este año. Cosas que no has visto se manifestarán. Pero Dios quiere primero restaurar tu vida espiritual. Dios quiere que tú te restaures integralmente, que te metas más con Dios. Todos necesitamos meternos más con Dios en este tiempo. Y veremos cosas que no hemos visto, se manifestarán de parte de Dios. Cosas gloriosas, cosas poderosas,
que se manifiestan a través de acercarnos a Dios con fe y presentar nuestras vidas delante de Él. Vamos a orar en esta noche y recibe esta palabra, cosas que no has visto, las que Dios tiene preparadas para tu vida, son las que Dios tiene preparadas para tu familia, para tus hijos, para tu sanidad, para tu economía. Cosas que no has visto son las que Dios tiene preparadas para tu empresa, para tu negocio, para tu trabajo, para tu emprendimiento, para tus sueños, para la salud de tu vida, para tus hijos, para el estudio, para tu familia que está lejos o que está cerca, que está en otro país. Cosas que no has visto. Quizás tienes peticiones, pero Dios quiere manifestar esas cosas por la fe y la reconciliación. Vamos a orar en el nombre de Jesús esta noche, esperando que la palabra que Dios envía a través de su palabra y a través de su siervo produzca vida en usted. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar, Dios mío, para que la palabra, Dios mío, que en esta noche nos permites compartir, sea palabra de vida, sea palabra de transformación, sea palabra de cambio, sea palabra de sanidad, de provisión, de vida, sea palabra de liberación y sea palabra de reconciliación, perdón y salvación, redención, sea palabra de vida, Señor. Cosas que no se han visto se manifiesten en tus hijos, cosas que no se han visto se manifiesten en tu pueblo a partir de esta hora. En el nombre de Jesús lo creemos, lo esperamos, lo proclamamos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Para gloria tuya, Padre, venga sanidad, venga vida, venga restauración, venga perdón, venga reconciliación, venga paz en los hogares, en los matrimonios de los hijos, venga la reconciliación de los hijos, venga los hijos como hijos pródigos vueltos a casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y proclamamos que cosas que no hemos visto se manifestarán en nuestras vidas a partir de este día en adelante, y este año testificaremos de tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bueno, mis amados, solamente los quiero dejar con esto. Piensen en lo que de alguna manera la familia de este paralítico llegó caminando, ex paralítico, llegó caminando con su lecho. Me imagino el abrazo familiar, me imagino todo el cariño de una restauración después del perdón. Me imagino que incluso saludó y abrazó a la suegra ese día, de alegría. ¿Por qué? Porque hubo restauración y hubo sanidad. Recuerde, después del perdón, muchas cosas vienen para la vida del ser humano, para la vida del hombre que se acerca a Dios y se reconcilia. Reconcíliate con Dios, que vienen cosas grandes para tu vida, cosas que no has visto. Bendiciones a todos y quedamos conectados. Que Dios los bendiga. Seguimos orando, seguimos meditando. Y un saludo para todos los hermanos ahí a través de los medios, a través del canal La Puerta Abierta, las naciones, a través de cada hermano que permite Dios que lleguemos con su palabra a través de estos medios.